Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis queridos amantes del dividendo creciente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Financial Balance de GI. Como cada inicio de mes, te traigo 3 acciones de dividendos crecientes que considero muy interesantes para comprar en junio de 2025. Os doy un adelanto, la primera es un clasicazo, la segunda una empresa del sector de salud a la que han sacudido este último año, y no es la que tú piensas, y la tercera solo os adelanto que es muy golosa. Mayo ha sido un mes muy positivo en donde las bolsas prácticamente han terminado por recuperar lo perdido en abril. Las 3 acciones que he seleccionado destacan por tener un crecimiento del dividendo sostenible, fundamentos financieros sólidos y un potencial de revalorización a largo plazo. Y si te quedas hasta el final, compartiré algunas menciones extra que también merecen seguimiento, aunque no las voy a analizar con tanto detalle. Así que ya sabes, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo estás y vamos con los análisis. Pero antes de empezar, quisiera daros las gracias por el apoyo que me estáis dando en cada vídeo que publico. En serio, estamos creando una comunidad bestial y en breves podréis ponerme cara. Ya somos más de 2000 suscriptores y podríamos llenar el estadio de un mítico como el Arenas Club de Fútbol. Para los que sois de la zona de Bilbao, vamos a por el Asesarre. Vamos a empezar con Johnson & Johnson. La empresa fue fundada en 1886 y es una de las compañías de salud más antiguas y respetadas del mundo. Opera en 3 segmentos clave: farmacéutico, dispositivos médicos y productos de consumo. Su historial de más de 60 años consecutivos aumentando dividendos la posiciona como un referente de estabilidad financiera y está presente en el 90% de las carteras de los amantes de dividendos crecientes. Las acciones de Johnson & Johnson llevan 3 años en un rango horizontal que no acaba de romper, ni al alza ni a la baja. Aunque muchos lo achacan a los problemas legales a los cuales se ha enfrentado la empresa, como la demanda de más de 62.000 personas que por la contaminación por asbesto en sus productos de talco y el consecuente cáncer que ha provocado, las acciones defensivas como Johnson & Johnson se han visto fuertemente afectadas por los altos tipos. Vamos a ver un ejemplo claro de la evolución del bono de Estados Unidos a 10 años. Ha pasado en 2021 de dar un 1,5% de rendimiento a dar un 4,42% actualmente. Esto ha provocado que los inversores con mayor aversión al riesgo salgan de acciones como Johnson & Johnson para irse a bonos americanos, dado que esto les daba un retorno similar con un menor riesgo. Esto nos deja con un PER de 17,25 veces y un dividendo actual del 3,35%. Antes de pasar a analizar la caída y por qué considero que está en un buen punto de compra, hagamos una breve introducción de la empresa. ¿Cómo gana dinero Johnson & Johnson? La empresa generaba ingresos a través de 3 grandes divisiones. Innovate Medicine, la farmacéutica, que suponían unos 57.000 millones de dólares en 2024, un 64% del total. MedTech, los dispositivos médicos, que son alrededor de 32.000 millones de dólares, un 36%. Y el segmento de consumo, que se extinguió como Kenvue en mayo de 2023. Digo generaba, puesto que ahora podemos centralizarlos en el negocio de medicina innovativa y dispositivos médicos. Ambos negocios tienen buenos márgenes operativos, pero siendo el de Innovate Medicine de un 30% y el de MedTech de un 20%. Además, tienen un crecimiento sólido en términos anuales, subiendo ambos poco más del 4%. En 2024, los ingresos por región fueron los siguientes. En Estados Unidos, un 56,6%, unos 50.300 millones de dólares. Europa supone un 22,8%, unos 20.200 millones de dólares. Asia-Pacífico y África un 15,3%, unos 13.600 millones de dólares, y el resto de América un 5,3%, unos 4.700 millones de dólares. En el Q1 de 2025, las ventas siguieron creciendo, un 5,9% más en Estados Unidos y un 2,1% fuera de Estados Unidos. Es decir, estamos viendo unos crecimientos sólidos dentro de una empresa con un historial más que aprobado. Pero por favor, recordad que la información proporcionada en este vídeo no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni una invitación a comprar o vender ningún valor. Todas las opiniones expresadas tienen un carácter informativo y reflejan interpretaciones subjetivas basadas en datos disponibles en el momento y en la experiencia del autor. Vamos a pasar primero a mirar el PER al que cotiza la empresa en función de su historia. Tal y como hemos comentado, actualmente estaría cotizando a unas 17,2 veces el beneficio. Si miramos su PER histórico, podemos ver que se encuentra en una de las zonas más bajas de su PER histórico de los últimos años. Es decir, teniendo en cuenta los datos del PER histórico, parece que la valoración de Johnson & Johnson está a un punto muy atractivo a día de hoy. Pasemos a ver qué opina el mercado sobre el PER futuro de la empresa. Este ratio se encuentra sobre las 14 veces en 2026 y bajaría a 11 veces en 2030.
Este dato está muy por debajo del PER histórico de la empresa, lo que indica que la acción tendría recorrido en comparación con su valoración histórica. Pasemos a ver los dividendos. Johnson & Johnson comenzó a pagar dividendos en 1944 y desde entonces no ha dejado de pagar ni un solo año. Además, ha incrementado su dividendo en 63 años consecutivos, lo cual le ha convertido en un dividend king. En los últimos 10 años ha pasado de pagar $2,95 por acción a pagar $5,2 por acción en 2025. Johnson & Johnson reparte actualmente un 3,35% en concepto de dividendos, lo que supone un 84% de payout ratio. Un payout exigente que no deja mucho margen para que la empresa suba agresivamente la remuneración. El compromiso con el dividendo de Johnson & Johnson es innegable y sus productos no van a desaparecer del mercado. El dividend rating de 59 puntos confirma la seguridad del dividendo, pero reafirma el poco crecimiento que podremos tener en el mismo futuro. Vamos a seguir viendo si Johnson & Johnson es una buena apuesta de futuro. Primero, revisemos cómo son los fundamentales de la empresa. En los últimos 10 años, Johnson & Johnson, una empresa ya muy madura, no ha tenido unos crecimientos bestiales, pero sí que ha crecido en un 25% las ventas, pasando de ingresar $70.000 millones en 2015 a $89.000 millones en 2024. Los beneficios netos no han subido, pero debemos tener en cuenta dos hitos importantes que mencioné al comienzo. En 2023, la empresa obtiene unas ganancias de $21.827 millones, proveniente de la decisión de su unidad de salud al consumidor, Kenvue. En 2024, el beneficio neto fue de $14.066 millones, lo que representa una caída del 59,99% respecto al año anterior. Sin embargo, este resultado es más representativo del negocio operativo habitual, ya que no incluye ingresos extraordinarios como los de 2023. Seguimos concluyendo que Johnson & Johnson no es una empresa de crecimiento, pero que tiene gran fiabilidad de seguir con unos ingresos espectaculares. El flujo de caja también se ha mantenido constante, motivo por el cual la empresa no ha subido mucho los dividendos en estos últimos años. Veamos ahora cómo pretende distribuir capital Johnson & Johnson en 2025. Durante el Q1 de 2025, Johnson & Johnson repartió $3.000 millones al accionista. Aunque la empresa no especifica el importe total, también dedicará parte de su caja para recomprar acciones. Además, dedicó $3,2 billones en I+D, comprometiéndose a seguir creciendo vía nuevos productos que sean rentables. Además, han puesto 14 billones en adquisiciones, la cual incluye la compra de Intracellular Therapies el 2 de abril de 2025. El plan de crecimiento de Johnson & Johnson sigue en marcha. Esperan tener un segundo semestre más potente que el primero, al disponer de un número mayor de productos en el mercado, impulsado por Stelara como principal competidor de Humira, que para los que no sepáis ha sido el fármaco más vendido del mundo durante muchos años. A su vez, la empresa nota su visión de 2027 y 2028, en donde comentan crecimientos muy importantes en diferentes productos como Riverbran o Spravato, y nuevas pipelines que traerán ingresos significativos. Como ya sabéis, el sector de salud no se encuentra en su mejor momento actualmente, dejando opciones de inversión atractivas. A la luz de toda esta información, considero que Johnson & Johnson es un más para nuestra cartera de dividendos. Actualmente cotiza a dígitos muy atractivos. Se trata de una empresa con un sólido balance, un historial más que probado y un buen potencial de crecimiento futuro por encima de lo que venía haciéndolo. Yo, personalmente, me estoy planteando añadir posición y mientras se mantenga estos precios sobre $150 a $155, considero que es una buena inversión a futuro. Y antes de continuar con la segunda empresa, dejadme compartir con vosotros un dato importante sobre mi canal de YouTube. Actualmente, solo el 34,2% de quienes ven mis vídeos regularmente están suscritos al canal. Aunque he visto cómo este dato mejora sustancialmente durante los últimos vídeos, si disfrutáis del contenido que publico y queréis seguir apoyando mi trabajo, os invito a hacer clic en el botón de suscribirse. Ya sabéis que es gratis, rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias. La segunda empresa de este mes no es United Health Group, que muchos lo habéis pensado seguramente. Ya la analicé en su momento y considero que hay que esperar más antes de poder sacar conclusiones sobre su auditoría. De la empresa que estoy hablando es Danaher Corporation. Danaher lleva desde finales de 2021 cayendo a plomo por varios motivos. El primero es que no ha crecido en estos años tanto como el mercado se esperaba, y por lo tanto no podía continuar cotizando a los ratios que venía haciéndolo. El segundo, e igual de obvio que el primero, es que la industria está inmersa en un proceso de destocking derivado del boom de la pandemia. A todo esto se le suma que recientemente escuchamos como Steve Ralls, uno de los cofundadores de Danaher Corporation, había vendido un 30% de las acciones que tenía en la empresa. Esto obviamente no se lo tomó muy bien el mercado,
Pero la realidad es que no vendió el 30%, sino que se quedó en el 3% y además cabe decir que es algo que ya ha hecho anteriormente. Steve sigue teniendo más de 8.000 millones de dólares en acciones de Danaher. Por lo tanto, la empresa ha pasado de cotizar a los $324 a finales de 2021 a cotizar en los $196 actuales, una bajada del 40%. Tal y como hacemos siempre, vamos a ver cómo gana dinero la compañía. Danaher tiene tres principales segmentos de negocio. El primero es Biotechnology. Proporciona tecnologías y soluciones para la fabricación de terapias biológicas como vacunas, terapias génicas y celulares. Supone un 28,1% de los ingresos totales. Life Sciences, que ofrece herramientas avanzadas por investigación científica en genómica, proteómica y biología celular. Supone un 29,3% de los ingresos. La última es Diagnostics. Desarrolla sistemas y reactivos para el diagnóstico clínico preciso de enfermedades en laboratorios y hospitales, con un 42,7% de los ingresos totales. Vamos a ver ahora los datos financieros, y empezamos viendo el PER actual de la empresa, que está en unas 38 veces. Danaher se trata de una empresa con un PER elevado, sobre todo desde 2019 en adelante. Vemos como actualmente ha tenido una corrección significativa en el ratio que tenía, pero al no haber reportado unos buenos resultados tampoco ha mejorado tanto el PER como era de esperar ante tal corrección en el precio. Pasemos a ver los datos de ingresos, beneficios y la evolución del cash flow. Tal y como podíamos esperar, no hay grandes movimientos en los últimos 10 años, pasando de 20.500 millones de dólares en ingresos de 2021 a 23.900 millones en 2024. Tal y como hemos explicado, el motivo viene derivado del ciclo bajista en el que se encuentra el sector tras el boom pandémico. Los beneficios han pasado de 3.350 millones a 3.900 millones, un crecimiento de tan solo un 16,4%, en línea con el crecimiento de los ingresos. Lo bueno es que es en la parte más baja del ciclo, del cual parece estar saliendo, y sigue siendo una empresa rentable con ingresos superiores al pico de hace 2 ciclos. La conversión de caja de la empresa es la mejor métrica que os voy a enseñar en este breve análisis. Ha pasado de 3.300 millones a 5.300, un crecimiento del 60,6%. La empresa convierte más dinero en caja de lo que venía haciendo, lo cual son excelentes noticias. En cuanto a la solidez financiera de la empresa, podemos ver cómo tiene una caja neta de 15.584 millones, unas 3 veces el flujo de caja actual de la empresa. Comparando estos datos con competidoras, podemos observar cómo Danaher tiene mejores ratios que Thermo Fisher o Sartorius. Podemos concluir que Danaher tiene un sólido balance y que está preparado para afrontar el futuro desde una mejor posición económica que su competencia. Hagamos una batida por los datos de dividendos que tiene la empresa. Danaher reparte un dividendo bajo a día de hoy, sobre el 0,64%, pero con un payout ratio del 25%, lo cual le deja margen más que de sobra para aumentarlo a futuro. Lo mejor de todo es cómo se ha dedicado estos 2 años de bajada de precios de la acción a la recompra masiva de acciones, dando un retorno total al accionista del 2,75% en 2025. La parte más interesante viene de los crecimientos que llevan el dividendo a pesar de estar en una parte bajista del ciclo. Por lo tanto, podemos ver cómo llevan un crecimiento anualizado del 14% en los últimos 5 años y sigue teniendo margen de sobra para subirlo al ritmo que vienen haciéndolo. Uno de los catalizadores más relevantes para el crecimiento de Danaher es la recuperación del negocio de bioprocesamiento, tanto a nivel interno como en toda la industria. Tras varios trimestres afectados por el ciclo de destocking, todo apunta a que estamos entrando en una fase de normalización de la demanda. Esto debería traducirse en una recuperación progresiva de las ventas y permitir a Danaher retomar una trayectoria de crecimiento en ingresos y beneficios superior a la de los últimos años. De hecho, ya se han visto señales positivas. En la presentación de resultados del primer trimestre de 2025, la compañía revisó al alza su previsión anual para el segmento de biotecnología, anticipando un crecimiento de dígito alto. Y si me permitís mojarme, todo indica que podrían incluso superar este objetivo. El segundo gran vector de crecimiento viene de la mano de la inteligencia artificial. Estoy convencido de que la IA va a revolucionar el proceso de descubrimiento de nuevos fármacos, no solo acelerándolo, sino también mejorando la eficacia de los compuestos desarrollados. Como algunos ya sabéis, los que recibisteis mi Excel de seguimiento, si no os dejo el formulario en la descripción del vídeo, la semana pasada asistí al Digital Summit de mi empresa, donde se habló en profundidad sobre este tema. Una de las ideas más potentes que me llevé es que siempre que se cuente con datos fiables, la IA puede realizar un número de simulaciones exponencialmente superior al de los métodos tradicionales. Con el tiempo, esta capacidad transformará el desarrollo farmacéutico, y eso es oro puro para el negocio de Danaher, que provee herramientas clave para la investigación, desarrollo y producción en este sector.
Hemos visto cómo las guidance que ha dado Danaher han sido bastante prudentes, y creo que en el Capital Allocation tenemos la respuesta a esa prudencia. Danaher ha agotado los 20 millones de acciones que tenía asignado a las recompras, y rápidamente pasó a aprobar otros 20 millones más. ¿Tiene sentido mantener el precio de la acción bajo mientras llevan a cabo estos programas de recompra? La respuesta es bastante obvia. Sí. Tener un precio bajo de la acción hace que recompren un mayor número de acciones, minimizando el gasto de caja. Con todo esto, Danaher recompró $1.000 millones en el Q1 de 2025 y todavía le quedan 12 millones de acciones más pendientes de recomprar. Esto supone tener un 4% menos de acciones que en marzo de 2024, donde vivimos el pico de acciones en circulación de la empresa. La empresa por el momento no ve opciones de fusiones o adquisiciones, por lo que está destinando caja a este motivo. Teniendo en cuenta toda esta información que nos deja la empresa, la verdad que me parece que Danaher está a precios muy interesantes a día de hoy. Se trata de una empresa que está saliendo de los problemas derivados del boom de la pandemia y tiene un gran futuro por delante. Se encuentra en una posición financiera perfecta para cometer proyectos futuros, por lo que todo lo que sea tener la acción cotizando por debajo de $220 la deja en un buen punto de compra. La última empresa de la que os quería hablar es Lotus Bakeries. Lotus ha sido una de las joyas del mercado europeo en los últimos años, pero también ha tenido que enfrentarse a ciertos retos. Aunque no ha sufrido una corrección tan fuerte como otras compañías, sí ha tenido que lidiar con limitaciones de capacidad productiva, costes inflacionarios y una expansión internacional exigente. Esto ha provocado que la empresa pase de cotizar de 12.260 euros a finales de 2024 hasta los 7.700 euros de hace poco más de un mes. Me habéis oído bien. Esta empresa no conoce lo que son los splits, ¿verdad? Aún así, la empresa ha demostrado una ejecución impecable. En 2024, sus ingresos crecieron un 16%, superando los 1.230 millones de euros, y su marca estrella, Biscoff, superó por primera vez los 600 millones de euros en ventas, con un crecimiento del 20% en volumen. ¿Cómo gana dinero el Lotus Bakeries? Pues la empresa se estructura en 3 segmentos principales. Lotus Biscoff, que es su producto estrella, con presencia global y en plena expansión. Esto representa más del 50% de las ventas totales. El segundo segmento es Natural Foods, que incluye marcas como Beer, Naked, Trek, Kiddelicious y Peter's Jar, enfocadas en snacks saludables. Ha cuadruplicado sus ventas desde 2015. Y el tercer segmento es Local Heroes, productos tradicionales como Leeds Waffles, Cake Donuts y, perdonadme porque seguro que lo pronuncio mal, Anna's Pepparkakor, con fuerte presencia en mercados locales europeos. Lotus Bakeries tiene una gran penetración en el mercado en Inglaterra y Estados Unidos, los cuales combinados suponen un 42% de su facturación anual de 2024. Veremos cómo se están enfocando en crecer en otras regiones, siendo este uno de los principales vectores de crecimiento que encontraremos. Pero primero vamos a ver sus datos financieros, y empezamos viendo el PER actual de la empresa, que está en unas 48,2 veces. Puede parecer un PER alto de primeras, pero vayamos a ver el histórico de la compañía. El mercado ha reconocido el alto potencial de Lotus Bakeries y por lo tanto su PER se ha ido multiplicando en el tiempo hasta fijar el máximo en 62,5 veces en enero de 2024. Cabe decir que ese PER exigía a la empresa crecer sobre el 35% anual durante los próximos 10 años para justificar su valoración. Un crecimiento demasiado exigente a mi parecer. Con las recientes bajadas del precio de la acción y crecimiento de los ingresos en la última presentación, hemos visto estos márgenes ajustarse relativamente. Pasemos a ver los datos de ingresos, beneficios y la evolución del cash flow, que tal y como podéis esperar son espectaculares. En los últimos 10 años, las ventas han pasado de 411 millones hasta los 2.295 millones actuales. Los beneficios netos también han pasado de 45 millones de euros hasta los 281 actuales. El flujo de caja libre también ha pasado de 33 millones de euros hasta los 207 actuales. Ha mostrado un crecimiento espectacular en ventas sin perder rentabilidad en el proceso. Puede parecer algo normal, pero desde luego que no es fácil de crecer a dicho ritmo sin tirar los márgenes en el proceso. El mercado se ha dado cuenta de ello y por eso cotiza a los ratios que estamos viendo. Lo que más me gusta de Lotus Bakeries es la conversión de caja que tiene. En 2024 consiguió una conversión de caja del 91%, lo cual es una auténtica burrada. Respecto a los dividendos, comentar que el Lotus Bakeries reparte un 0,6% con un payout ratio del 30%, dejando bastante margen para su crecimiento. Si miramos el crecimiento de los dividendos, podemos ver cómo han sido muy elevados, pasando de 8,10 euros en 2014 a los 53,2 euros por acción actualmente. Eso sí, dudo mucho que vayan a repetir este crecimiento. Cabe destacar que todo el crecimiento que ha tenido Lotus Bakeries no viene derivado de las adquisiciones ni de ampliaciones de capital.
podemos ver cómo el número de acciones en circulación se ha mantenido constantes. El pequeñísimo crecimiento que hemos visto posiblemente venga de los stock options. Siguiendo con la deuda neta, tendríamos 150 millones a día de hoy, y vemos que no ha crecido en los últimos años. Es decir, ha logrado crecimiento sin apalancarse. Con una caja de 207 millones de euros en la actualidad, vemos que la empresa tiene un balance tremendamente sólido y podría hacer frente a la deuda sin despeinarse. Lotus ha invertido más de 120 millones de euros en expansión de capacidad en 2024. La planta de Chonburi de Tailandia sigue on track y se prevé que comience a producir en el primer semestre de 2026. No se han anunciado grandes adquisiciones, lo que indica que la empresa está centrada en crecer de forma orgánica y rentable. El principal motor de crecimiento sigue siendo Biscoff, que está en plena expansión internacional. En 2024, Lotus firmó una alianza estratégica con Mondelez International para expandir Biscoff en India, que es un mercado con enorme potencial, y lanzar productos comarcados con Cadbury y Milka en Europa, empezando con el Reino Unido en marzo de 2025. Además, la empresa está invirtiendo en nuevas plantas de producción, como la de Chonburi, que estará operativa en 2026 para atender la demanda creciente en Asia-Pacífico. El segmento de Natural Foods también sigue creciendo a doble dígito, con un enfoque claro en consumidores conscientes de la salud. Desde 2015 ha mantenido un CAGR del 17%, lo que lo convierte en un pilar clave para el futuro. Lotus es una empresa con una marca global en expansión, una posición financiera sólida y un modelo de negocio diversificado. A pesar de cotizar a múltiplos exigentes, su historial de ejecución, crecimiento y rentabilidad la convierten en una opción muy atractiva para inversores a largo plazo. Si sigue ejecutando como hasta ahora y logra escalar su producción sin perder márgenes, Lotus Bakeries puede seguir dando muchas alegrías a sus accionistas. Yo la vigilaría si vuelve a bajar de la zona de compra de los 8.000 euros para asegurar buenos retornos a futuro. El pasado mes de mayo te presenté 3 acciones que creo que siguen a buenos precios. La primera fue ASML. La recomendamos a 660 euros y a precios de hoy está cotizando sobre los 680 euros. Sigue valiendo la tesis presentada en caso de que baje unos 10 euros. La segunda es Evolution Gaming y la tercera PepsiCo. El mismo análisis hecho para Johnson & Johnson es válido para PepsiCo. Empresa defensiva sigue en crecimiento que se ha visto sustituida por el rendimiento de los bonos. Sigue estando en precio, por no decir que cada vez está más atractiva. Pero otras acciones que también están a buen precio pueden ser Louis Vuitton, Amazon y Adobe. Dejadme en comentarios si queréis que comente alguna de estas. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, amantes del dividendo creciente. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si os ha gustado, os pediría que no olvidéis darle un buen like al vídeo y suscribiros para no perderos los vídeos que están por llegar. Os dejo fijados los links a las recomendaciones de abril y mayo, por si queréis revisar las tesis propuestas. Hasta el próximo vídeo, un saludo.